Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo con un meme de nuestro gran amigo y héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández Nordelo, quien dirige los comités de defensa de la revolución en estos momentos. Nos dice: ironías de la vida, un cubano de Miami viaja a Cuba. En el aeropuerto de La Habana ven que trae un Johnny Walker, whisky, y unos tabacos Michi Michi del Yuma, de Estados Unidos, y se los dejan pasar sin problemas. De regreso, llega al aeropuerto de Miami, ven que trae una Habana Club y unos cohibas y se los quitan, porque en Cuba no hay libertad. ¿Qué te parece? Define unos cuantos conceptos esta anécdota. Efectivamente. Tanta hipocresía, todo está marcado por la hipocresía, el cinismo también, que hasta llega a los niveles más callejeros, pudiéramos decir, de esa sociedad. Y desde luego hay gente, como dice, a mar revuelto, ganancia del pescador, ¿no? Que en toda esta marabunta pues hay quien monta su negocio y trata de aprovechar al máximo toda esta situación, que es, repetimos, actos criminales de una potencia imperialista que pretende recolonizar Cuba y los pueblos, países y pueblos de la región, por razones de geoestrategia, de geopolítica y para intentar frenar el avance de China y Rusia en la región. No hay aquí ni una expresión de derechos humanos, de democracia, nada. Eso es mentira, absoluta mentira. Y la vida pone los ejemplos para que las personas que tengan más de dos dedos de frente puedan tener claridad sobre la verdad de lo que está ocurriendo. Bueno, pues aquí nos despedimos con toda la solidaridad para el pueblo cubano en estos momentos tan dramáticos, tan límites, cuando está siendo objeto de un experimento de laboratorio social. Vamos a ver hasta dónde puede aguantar este pueblo para que se rebele finalmente. Bueno, hay gente que protesta, incluso algunos que le hacen caso al torturador, al criminal, le dan la razón, incluso dicen libertad, libertad. Pero si te acaban de quitar la libertad, que te han quitado la luz, el agua, los alimentos, los medicamentos. Hay gente de tu familia que se ha muerto incluso en un hospital y en circunstancias normales de hace unos años no habría fallecido, y gritas libertad. Eres idiota. Ya finalmente te han secuestrado el cerebro, te han quitado las pocas neuronas que te quedaban, ¿no? Bueno, exactamente. En todo caso, por supuesto, que comprendemos el malestar y también la necesidad que tiene de desahogo mucha gente, y todo esto no es más que una consecuencia sociológica de un experimento, de un asedio medieval a un país. Pero estamos sobre todo con la gente que resiste, que tiene un poquito de conciencia más allá del día a día y que sabe perfectamente de dónde vienen sus problemas. Y seguiremos luchando y denunciando a este régimen asesino, antidemocrático, tiránico. Hay un tirano en la Casa Blanca, y hay que ir a por él, a por el tirano de Israel y a por todos los que violan los derechos humanos de manera masiva en el mundo. Y no nos vamos a cansar, impulsando la solidaridad, impulsando la información que necesita la gente para sacar conclusiones de lo que es justo y de lo que es una verdadera injusticia, como es el bloqueo criminal contra el pueblo cubano. Y es hora que las Naciones Unidas contribuyan dando una respuesta contundente al crimen sostenido de una potencia imperialista como es los Estados Unidos, que pretende seguir cabalgando con los muertos a su alrededor en la región y en otras regiones de este mundo, de este mundo tan ajetreado, tan global, donde no hay leyes. O sea, es como el oeste, el viejo lejano oeste, y hay un señor que pretende pasar a la historia ingloriosamente haciendo actos criminales en Cuba, en América Latina, el Caribe, en el llamado sur global. No hay gloria
no hay ninguna gloria, ningún honor en invadir una isla con un pueblo tan valeroso, tan valiente, tan comprometido con la patria como es el pueblo cubano. Así que, Donald Trump, no hay gloria para usted si invade a Cuba, no hay honor. Pasará a la historia como lo peor y lo más malvado y lo más antihumano que haya parido una madre. Hasta aquí, Cuba Información. Viva la solidaridad, viva la resistencia del pueblo cubano. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Cuba Información te lo dice en el tiempo.